Apártese, señor Bale. Ahora. La voz de Naima Carter cortó firme en el murmullo tranquilo de Hawthorne Ridge High. Preston Bale esbozó una sonrisa arrogante. Solo veía a una maestra negra y cansada que creía poder dominar. Rico, altivo e intocable. Confundió su calma con debilidad, su contención con miedo. El mundo de Preston siempre se había doblado a su voluntad. Estudiantes silenciados, maestros intimidados, el dinero de su familia protegiéndolo de toda consecuencia. Pero Naima era diferente. Antes del aula había sido una Marine que prosperaba bajo presión. Cuando la mano de Preston se cerró alrededor de su garganta, creyó poseer el momento. En cambio, encendió una batalla que destrozaría el poder de su familia. Antes de irnos, ¿algún comentario final? ¿Desde dónde en el mundo nos están viendo? Y asegúrense de suscribirse, porque la historia de mañana no se la querrán perder. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del pasillo principal de Hawthorne Ridge High, proyectando largas sombras sobre los pisos recién encerados. La señorita Naima Carter caminaba con pasos medidos, sus zapatos repiqueteando suavemente contra las baldosas, mientras supervisaba el ajetreado corredor entre clases. Su chaqueta oscura y pantalones de vestir impecables proyectaban la presencia profesional que había mantenido desde sus días en la Marina, mientras sus ojos atentos escaneaban la escena con la agudeza de alguien que nunca dejó del todo ese entrenamiento atrás. El pasillo vibraba con la energía típica de la mañana. Casilleros que se cerraban de golpe, estudiantes charlando, el caos controlado de adolescentes navegando su paisaje social. Pero algo cambió en el aire cuando la alta figura de Preston Bale apareció al fondo, avanzando con la arrogancia heredada de quien jamás había escuchado la palabra no. Naima lo vio fijar su atención en Marisol Vega, que estaba en su casillero organizando sus libros. Marisol, una de sus alumnas más brillantes, llevaba un sencillo suéter y jeans, su cabello oscuro recogido con cuidado, mientras se concentraba en su tarea. Chica de beca, la voz de Preston resonó por el pasillo, impregnada de dulzura burlona. ¿Trabajando en otro ensayo de historia triste? Mis luchas como la pobre Marisol. Los hombros de Marisol se tensaron, pero mantuvo la vista al frente, intentando ignorarlo mientras él se plantaba justo frente a su casillero. Sus zapatos de diseñador y jeans cuidadosamente desgastados probablemente costaban más que 3 meses de la renta de su familia. Por favor, apártate, dijo Marisol en voz baja, aferrando sus libros. ¿O si no qué? Preston se inclinó más cerca, su 1,80 m imponiéndose sobre ella. ¿Vas a llorarle al comité de diversidad? Naima se acercó con propósito sereno, su voz cargando la misma autoridad firme con la que había comandado unidades de Marines. Señor Vale, aléjese del casillero de la señorita Vega. La cabeza de Preston giró hacia ella, su rostro enrojecido. Solo estábamos hablando. No, usted le está bloqueando el acceso y haciéndole comentarios inapropiados. Naima se posicionó ligeramente entre ellos, no confrontativa, pero presente. Apártese. Al fondo del pasillo apareció el director Mercer, su traje gris tan cuidadosamente planchado como su sonrisa ensayada. Caminaba hacia ellos con pasos apresurados, como quien preferiría barrer los problemas bajo la alfombra en vez de resolverlos. ¿Todo bien por aquí? Su voz arrastraba una alegría forzada. Solo niños siendo niños, ¿verdad, señorita Carter? Naima mantuvo el rostro neutral. No, señor. El señor Bale estaba acosando a la señorita Vega por sus solicitudes de beca. Estoy seguro de que es solo broma entre amigos, dijo Mercer con un gesto despreocupado. La familia Bale ha hecho tanto por nuestros programas de becas. Cerca del bebedero, Tariq Jones sacó cuidadosamente su teléfono, apuntándolo para captar la escena mientras fingía revisar mensajes. Al otro lado del pasillo, Brooke Lynn hizo lo mismo, su determinación silenciosa evidente en la forma firme con la que sostenía el dispositivo. La sonrisa de Preston se amplió ante la desestimación de Mercer. Se arregló la chaqueta de diseñador, inflando el pecho con confianza heredada. Esta escuela pertenece a gente como yo, declaró, su voz resonando por el pasillo. Mi familia construyó la mitad de estos edificios. Algunos deberían recordar su lugar. Naima lo miró fijamente. Esta es una escuela pública, señor Vale. Pertenece a todos los estudiantes por igual.
Eso es lo que le dicen a las masas, se burló Preston, pasando su mano por los casilleros. Pero todos sabemos quién manda en realidad. La tensión en el pasillo se espesó mientras otros estudiantes reducían el paso, observando el enfrentamiento. Marisol se había echado un poco hacia atrás, pero mantenía la barbilla en alto, negándose a dejarse intimidar pese a su evidente incomodidad. El timbre sonó con un zumbido agudo que cortó el momento. Los estudiantes se apresuraron a entrar en sus clases. El pasillo se llenó de movimiento renovado. Preston se abrió paso a empujones entre la multitud, golpeando deliberadamente a un estudiante de primer año que tropezó contra la pared. Se giró para lanzar a Naima una última mirada de desafío antes de desaparecer por la esquina. Mercer carraspeó. Bien, asunto resuelto entonces. Todos a clase. Se alejó a toda prisa, sacando ya su teléfono como si quisiera distanciarse de lo que acababa de presenciar. Naima tocó suavemente el hombro de Marisol. ¿Estás bien? Marisol asintió, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Sí, señora Carter. Gracias. No dejes que nadie te haga dudar de tu lugar aquí. Te lo ganaste. Cuando el pasillo se despejó, Naima entró en su aula con pasos medidos. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando los pupitres vacíos que esperaban a sus alumnos. Tomó una tiza, su textura familiar le devolvió el arraigo mientras se giraba hacia el pizarrón. Con letras claras y firmes escribió: La dignidad es estrategia. Las palabras destacaban contra la superficie oscura, motas de polvo danzando en los rayos de sol que las atravesaban. Colocó la tiza con precisión, alineándola con el borde de la bandeja metálica. Un pequeño acto de orden en una mañana que había revelado tanto desorden bajo la pulida superficie de Hawthorne Ridge. El aula permaneció en silencio un instante, como si las palabras en el pizarrón fueran cobrando peso en la quietud antes de que los estudiantes empezaran a entrar. El reloj marcaba el tiempo con constancia, hasta que la próxima campana señalara oficialmente el inicio de la primera hora. Por la tarde, el sol se inclinaba a través de las ventanas, proyectando largas sombras sobre el gastado suelo de baldosas del aula de inglés de Naima. Los papeles se agitaban mientras los estudiantes guardaban sus ejemplares, de sus ojos miraban a Dios. La discusión sobre el camino de Janie hacia la autodeterminación aún flotando en el aire. La campana de salida estaba a punto de sonar. Naima estaba de pie en su escritorio, organizando las tareas del día en pilas ordenadas. Alzaba la vista de vez en cuando, recorriendo la sala con la vigilancia instintiva que se había vuelto segunda naturaleza durante sus años en los Marines. La mayoría charlaba en voz baja, cargando sus mochilas y recogiendo sus cosas. Pero algo captó su atención. Un cambio en la energía. Al fondo del aula, Preston Bale se había apartado de su pupitre y ahora se erguía sobre el espacio de Marisol, su figura de casi 1,80 m proyectando una sombra sobre sus papeles. Su camisa de diseñador se tensaba en los hombros al inclinarse, apoyando ambas palmas en su pupitre. Así que, chica de beca... La voz de Preston resonó en el aula, lo bastante alta para atraer miradas. ¿Cómo piensas exactamente ganarte los puntos extra con la junta de admisiones? Varios estudiantes se congelaron, los libros a medio guardar. La atmósfera cómoda del aula se evaporó, sustituida por una espesa tensión. Marisol bajó la vista, intentando deslizar su cuaderno en la mochila, pero Preston se movió para bloquearle el paso. Escuché que tienes toda una historia lacrimógena preparada para esos ensayos. Continuó con una sonrisa torcida. Pobre familia de inmigrantes trabajando tan duro. Hizo un gesto teatral, como si se secara una lágrima imaginaria. Naima dejó los papeles con un control preciso. Señor Vale. Su voz cortó la tensión. Apártese. Ahora. Salió de detrás de su escritorio con pasos medidos, sus tacones resonando sobre las baldosas. El cuerpo de marines le había enseñado que la verdadera autoridad no necesitaba gritar. Estaba en la postura, en el tono, en la certeza inquebrantable del mando. La cabeza de Preston giró bruscamente hacia ella, el rostro encendido de rojo. ¿O qué?, espetó. ¿Me vas a reportar? ¿Llamar a mi mami? Sus dedos tamborileaban sobre el pupitre de Marisol, inquietos. Esta es tu última advertencia, declaró Naima, acortando la distancia. Aléjate del pupitre de la señorita Vega. Algo peligroso brilló en los ojos de Preston.
La furia cruda del privilegio desafiado. Apretó la mandíbula y en un instante explosivo se lanzó hacia adelante. Su mano salió disparada, los dedos cerrándose con fuerza aplastante alrededor de la garganta de Naima. El aula quedó congelada en un silencio atónito. El tiempo pareció estirarse como caramelo, el sonido desapareciendo, salvo por el áspero resuello de Preston. Pero el cuerpo de Naima recordaba. 15 años de entrenamiento en los Marines se activaron con precisión mecánica. Sus manos subieron, ejecutando a la perfección un movimiento de liberación de muñeca. El pulgar presionando en el punto de presión junto a la articulación del pulgar de él, los demás dedos creando palanca. Un giro rápido rompió su agarre y usó su propio impulso para empujarlo hacia atrás con fuerza controlada. Preston tropezó, sus caros zapatos resbalando sobre las baldosas lisas. Brazos girando en el aire, perdió el equilibrio y se desplomó con un estruendo que pareció sacudir todo el aula. Su rostro pasó de la furia al asombro cuando su cabeza rebotó levemente contra la superficie dura. El hechizo de silencio se rompió. Gritos y exclamaciones llenaron el aire mientras los teléfonos aparecían de bolsillos y mochilas, pantallas brillando al capturar cada segundo desde distintos ángulos. Las luces fluorescentes se reflejaban en decenas de carcasas, apuntando a la escena. Pasos apresurados resonaron en el pasillo. El oficial Darren Lance irrumpió por la puerta, su uniforme impecable y su expresión alerta mientras evaluaba la situación. El director Mercer lo siguió de cerca, ya retorciéndose las manos. «Ahora mantengámonos todos en calma», dijo Mercer con la voz aguda por la ansiedad. «Señorita Carter, por favor, no agravemos esta situación. Podemos manejarlo internamente». «No». La voz de Naima era firme mientras sacaba su propio teléfono. «No podemos». Preston se incorporó hasta quedar sentado. Su peinado cuidadosamente trabajado estaba despeinado, la ropa de diseñador arrugada. La máscara de arrogancia se había resquebrajado, dejando ver algo más joven e incierto debajo, mientras observaba a Naima marcar el 911. «Habla Naima Carter de la escuela secundaria Hawthorne Ridge», dijo con claridad al teléfono. «Necesito reportar una agresión». Mercer dio un paso adelante, intentando alcanzar su teléfono. «Señorita Carter, piense en lo que está haciendo». El oficial Lenz levantó una mano deteniendo al director. «Señor, retroceda. Esto ahora es un asunto penal». Con la otra mano tocó su cámara corporal, la pequeña luz roja indicando que estaba grabando. Por las ventanas abiertas del aula llegó el primer gemido lejano de las sirenas. Los estudiantes permanecían inmóviles, aún grabando con sus teléfonos, mientras el sonido crecía en el silencio tenso. Un suave timbre surgió del teléfono de Naima. Una notificación de airdrop de Marisol Vega con la grabación en bruto de todo el incidente. La luz del sol seguía entrando por las ventanas, las motas de polvo danzando en los rayos dorados. Mientras las sirenas se acercaban a Hawthorne Ridge, la rutina cómoda de un día escolar normal se había hecho añicos, dejando tras de sí algo mucho más grave. En la oficina de la escuela, las luces fluorescentes zumbaban sobre la cabeza de Naima, que estaba sentada en una de las duras sillas de plástico, la espalda recta, las manos dobladas con calma en el regazo. El cuerpo de marines le había enseñado a mantener la compostura bajo presión, y esas lecciones le servían ahora. Al otro lado de la sala, Preston estaba encorvado en su silla, la ropa de diseñador aún arrugada por la caída, una bolsa de hielo presionada contra la parte posterior de la cabeza. El oficial Lenz se mantenía entre ellos, creando una clara división en el espacio reducido. La luz roja de su cámara corporal parpadeaba de forma constante mientras abría su libreta. El director Mercer rondaba cerca, con la tensión visible en cada línea de su cuerpo. «Ahora manejemos esto paso a paso», dijo el oficial Lenz con voz profesional y mesurada. «Señorita Carter, por favor, dígame exactamente qué ocurrió». Naima habló con claridad, sus palabras precisas. «Estaba recogiendo trabajos en mi escritorio cuando observé a Preston Bale acosando a una de mis alumnas, Marisol Vega. Cuando me acerqué y le indiqué que se apartara, me agarró del cuello con la mano derecha, aplicando una presión significativa. El oficial Lenz asintió, escribiendo en su libreta. Entonces utilicé una maniobra defensiva para soltar su agarre y crear distancia. Él perdió el equilibrio y cayó. «Señorita Carter, por favor».
intervino Mercer retorciéndose las manos. Seguramente podemos hablar de esto con calma. Preston es un alumno de último año, a punto de graduarse. Todo su futuro. Señor, lo interrumpió el oficial Lenz con firmeza. Por favor, no interfiera en una declaración oficial. Se volvió hacia Naima. ¿Sufrió usted alguna lesión? Naima se tocó suavemente la garganta. Algo de dolor. Puede que haya moretones. El oficial Lenz tomó nota y luego se dirigió a Preston. Señor Bale, su versión de los hechos. Preston se enderezó, lanzando una mirada a Mercer antes de hablar. Ella me atacó primero. Yo solo estaba hablando con otra alumna y ella se me puso enfrente. Apenas la toqué. Eso no es lo que muestran los videos, respondió Lenz con tono seco. Varios estudiantes grabaron el incidente. ¿Desea corregir su declaración? El rostro de Preston se sonrojó. Bajó la mirada hacia sus costosas zapatillas, de pronto pareciendo mucho más joven que sus 19 años. Puede que la haya agarrado, pero ella me hizo caer. Me golpeé la cabeza. Después de que usted iniciara el contacto físico, señaló el oficial Lenz. Sacó un formulario y comenzó a escribir. Con base en la evidencia y los testimonios de los testigos, le emito una citación por agresión. No puede hacer eso, la voz de Preston se quebró. ¿Sabe quién es mi madre? La ley se aplica por igual a todos, señor Bale, respondió el oficial, sin dejar de escribir. Señorita Carter, usted tiene derecho a presentar cargos penales. Dada la naturaleza de la agresión y la evidencia en video, le recomiendo encarecidamente que lo haga. Mercer volvió a adelantarse, con la voz tensa. Oficial, por favor, esto es un asunto escolar. Tenemos procedimientos internos. Director Mercer, lo cortó Lenz. La agresión es un delito, no un problema disciplinario. Retroceda y déjeme hacer mi trabajo. La puerta se abrió y la doctora Hattie Dubose entró en silencio. La presencia de la anciana bibliotecaria llenó la sala a pesar de su pequeña estatura. Se colocó junto a Naima, apoyando la mano en el respaldo de su silla en un gesto de apoyo. El oficial Lenz terminó de escribir y entregó la citación a Preston. Firme aquí confirmando la recepción. No es una admisión de culpabilidad, solo la confirmación de que ha recibido la citación. La mano de Preston temblaba ligeramente mientras firmaba. Su habitual aire de superioridad había desaparecido, sustituido por una energía nerviosa que lo hacía moverse inquieto en su asiento. Señorita Carter, dijo el oficial, volviéndose hacia Naima, ¿quiere que pida atención médica para documentar sus lesiones? No es necesario por ahora, respondió Naima. Haré que las documente mi médico personal. La doctora Dubose intervino entonces, su voz suave pero con un trasfondo de firmeza. Me aseguraré de que reciba la atención adecuada y la documentación correspondiente. El oficial Lenz asintió. He activado mi cámara corporal para toda esta interacción. Las grabaciones se conservarán como evidencia, señora Carter. Puede solicitar una copia a través de los canales adecuados para cualquier procedimiento legal. Mercer se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Seguramente podemos encontrar una manera de resolver esto sin involucrar a los tribunales ni a los abogados. Ese barco zarpó cuando el señor Bale decidió agredir a una maestra, declaró firmemente la doctora Dubose. Las acciones tienen consecuencias. El oficial Lenz terminó su papeleo y volvió a dirigirse a Preston. Usted es libre de irse, pero le recomiendo encarecidamente que evite cualquier contacto con la señora Carter o con otros testigos. Cualquier intento de represalia resultará en cargos adicionales. Preston se levantó tambaleante, aferrándose a la citación. Parecía querer decir algo, pero en lugar de eso se dio vuelta y salió apresuradamente de la oficina, cerrando la puerta tras de sí con un leve clic. Gracias, oficial Lenz, dijo Naima, poniéndose de pie. Aprecio su profesionalismo. La doctora Dubose enlazó su brazo con el de Naima. Vamos, niña, recojamos tus cosas y te llevaré a casa. Caminaron juntas por los pasillos vacíos, sus pasos resonando en la quietud de la tarde. La presencia de la doctora Dubose era reconfortante, recordándole a Naima a las mujeres fuertes que la habían guiado en tiempos difíciles. Te mantuviste con dignidad, dijo suavemente la doctora Dubose. Eso es lo que más temen, nuestra dignidad inquebrantable. Llegaron al salón de Naima, y ella se dirigió a su computadora para apagarla por el día.
Una nueva notificación de correo electrónico parpadeó en la pantalla. La línea de asunto decía aviso urgente de acción administrativa. Al abrir el correo, Naima leyó la primera línea. Efectivo de inmediato. Queda suspendida administrativamente en espera de revisión. Leyó la doctora Dubose por encima de su hombro, apretando un poco más el brazo de Naima. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el piso del aula, y en la distancia sonó una campana escolar, marcando el fin de otro periodo. El atardecer pintaba el pequeño bungalow de Naima, en tonos ámbar, mientras ella se sentaba en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té de manzanilla ya frío. La doctora Hattie Dubose ocupaba la silla a su lado, sus manos curtidas descansando sobre una pila de documentos que habían estado revisando. «Hija, hiciste todo bien», dijo Hattie suavemente, empujando sus gafas de montura de alambre hacia arriba en la nariz. «Según el manual, tal como siempre nos dijeron que hiciéramos». Naima miraba fijamente su té, observando las leves ondas causadas por el temblor de sus manos. Los sucesos del día se repetían una y otra vez en su mente. La mano de Preston apretando su garganta, las caras sorprendidas de sus estudiantes, la forma profesional en que el oficial Lenz manejó la situación y luego ese correo electrónico. 20 años de servicio, murmuró Naima. Ni una sola queja. He guiado a cientos de estudiantes en literatura avanzada, ayudándolos a encontrar su voz. ¿Y ahora? Ahora les estás mostrando algo aún más importante, la interrumpió Hattie con voz firme pero dulce. Les estás mostrando cómo mantenerse de pie con dignidad cuando el sistema intenta derribarte. El crujido de neumáticos sobre la grava interrumpió su conversación. Por la ventana frontal, vieron cómo un elegante sedán negro se detenía en la acera. La luz del porche se encendió automáticamente, iluminando a dos figuras que emergían del coche. «Hablando del sistema», murmuró Hattie, enderezándose en su silla. El timbre sonó, su tono alegre en contraste con la tensión que llenaba la habitación. Naima se levantó lentamente, alisándose la blusa, más por hábito militar que por preocupación por la apariencia. A través de la mirilla vio el peinado impecable de Eloise Bell y su sonrisa de política ensayada. Naima abrió la puerta, erguida en el marco. «Señora Bell, señora Carter», respondió Eloise con voz melosamente dulce. «Esta es Ruth Pennington, la abogada de nuestra familia. ¿Podemos pasar? Tenemos un asunto que discutir que podría beneficiar a todas las partes involucradas». Naima dio un paso al costado, permitiéndoles entrar. Los tacones de diseñador de Eloise resonaban sobre el piso de madera mientras observaba el modesto espacio. Las estanterías repletas de clásicos gastados. La bandera del cuerpo de marines enmarcada en la pared. La pila de ensayos de estudiantes esperando ser corregidos. «Doctora Dubose», reconoció Eloise con una leve inclinación. «No esperaba encontrarla aquí». «Supongo que hay mucho que no esperaba hoy», replicó Hattie con calma, permaneciendo sentada. Ruth Pennington, una mujer de rasgos afilados con un traje costoso, colocó su maletín sobre la mesa de la cocina y sacó un sobre grueso y una sola hoja de papel. «Señora Carter», comenzó Pennington, «estamos aquí para ofrecer una resolución que permita a todos avanzar sin más contratiempos». «¿Contratiempos?», repitió Naima, saboreando lo amargo de la palabra. «¿Así llamamos ahora a una agresión?». La sonrisa de Eloise se tensó, casi imperceptiblemente. Todos sabemos cómo las cosas pueden malinterpretarse en el calor del momento. Preston lamenta profundamente cualquier malentendido. «No hay malentendido en el video», interrumpió Hattie. «Sobre eso», dijo Pennington, deslizando el sobre hacia adelante. «Estamos preparadas para ofrecer un acuerdo muy generoso. 7 cifras, señora Carter, libres de impuestos, junto con una carta formal de disculpa de parte de Preston». Naima miró el sobre, pero no lo tocó. «A cambio de... tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad, naturalmente», explicó Pennington, «y exigiremos que se entreguen y eliminen todas las copias del video. Además, tendrá que hacer una declaración aclarando que el contacto físico fue mutuo y desafortunado». «¿Quieres que mienta?», dijo Naima con frialdad. «Queremos proteger el futuro de un joven», intervino Eloise, su sonrisa ensayada sin vacilar. «Piense en lo que podría hacer con este dinero, señora Carter.
Comprar una casa en un barrio mejor. Viajar. No volver a preocuparse nunca más por un salario de maestra. La mano de Naima subió inconscientemente a su garganta, donde los moretones empezaban a formarse. Mi integridad no está en venta, señora Bale. Todo el mundo tiene un precio, dijo Eloise, dejando caer el tono meloso de su voz. No deje que el orgullo se interponga en la seguridad. ¿Orgullo? La voz de Naima permaneció firme, aunque sus ojos brillaron. No se trata de orgullo, se trata de lo correcto y lo incorrecto. Se trata de mostrar a mis alumnos que las acciones tienen consecuencias, sin importar quiénes sean tus padres. Entonces permíteme ser clara, dijo Eloise, despojada de toda apariencia de amabilidad. No te va a gustar lo que suceda después. Una maestra contra la familia Vale, contra la junta escolar, contra todo el sistema. Lo perderás todo. Tu trabajo, tu reputación, tu paz mental. Ya perdí mi trabajo, replicó Naima, pero no perderé mi respeto propio. La respuesta es no. Pennington comenzó a recoger sus papeles. Dejaremos la oferta abierta por 24 horas. Después de eso, puede dirigir toda comunicación a través de mi abogada, concluyó Naima. Los tacones de Eloise resonaron camino a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Está cometiendo un grave error, señora Carter. Uno del que se arrepentirá durante mucho tiempo. Cuando se fueron, Hattie apretó la mano de Naima. Lo hiciste bien, niña. Pasaron las siguientes horas conversando en voz baja, pero sus teléfonos no dejaban de sonar con notificaciones. Aparecían publicaciones en redes sociales, cuidadosamente elaboradas para pintar a Naima como la agresora. Cuentas anónimas compartían videos editados que omitían el primer ataque de Preston, mostrando solo su caída. La luz del porche volvió a encenderse cuando otro coche se detuvo. Esta vez era la abogada Janelle Brooks, con su maletín en una mano y la determinación grabada en el rostro. No esperó invitación. Atravesó la puerta con firmeza. Vi las publicaciones, dijo Janelle, sacando su portátil. ¿Quieren pelear sucio en la oscuridad? Bien, les pelearemos. A la luz del día. La mañana entraba por las ventanas del comedor de Hattie, proyectando largas sombras sobre pilas de documentos y portátiles abiertos. Lo que solía ser un espacio acogedor para las cenas de domingo se había transformado en un centro de mando. Mapas del distrito escolar colgados en las paredes, carpetas esparcidas por todas partes y el zumbido constante de una impresora, trabajando sin descanso, llenaban el aire. Naima se sentaba a la cabecera de la mesa de roble, su postura militar intacta a pesar del cansancio. A su derecha, Janelle Brooks tecleaba con furia, deteniéndose a veces para ajustar sus gafas. Marisol y Tariq revisaban sus teléfonos, respaldando metódicamente los videos en nubes seguras. «Encontré otro», anunció Hattie saliendo de su estudio con una caja polvorienta. Sus dedos, manchados por la edad pero firmes, sacaron una carpeta manila. Hace 2 años, un jugador de baloncesto junior. Preston lo empujó accidentalmente por las escaleras después de un partido. Janelle levantó la vista de golpe. ¿Lesiones? Muñeca rota, dijo Hattie, revisando el documento. La familia recibió un acuerdo, lenguaje estándar de NDA. Pero aquí lo interesante. El pago vino a través de una empresa fantasma, no directamente de los Vale. Están ocultando el patrón, observó Naima, con voz tensa y llena de ira contenida. Marisol levantó la mano de manera instintiva antes de hablar, un hábito de clase. Recuerdo que ese jugador era Diego Martínez. Se transfirió a otra escuela justo después. Y aquí está el segundo incidente, continuó Hattie sacando otra carpeta. Estudiante femenina, nombre tachado. Preston le apretó la muñeca lo suficiente para dejar moretones cuando ella se negó a ir al baile con él. Otro acuerdo silencioso. Tariq se inclinó hacia adelante. Tengo las grabaciones del pasillo de ayer, respaldadas en 3 sitios distintos. Esa no la pueden borrar. Buen trabajo, asintió Janelle sin dejar de teclear. El tercer incidente, dijo Hattie. Su rostro de bibliotecaria se ensombreció al abrir la última carpeta. El entrenador Thompson presentó una queja sobre el comportamiento de Preston en las prácticas de atletismo. 2 días después fue despedido por recortes presupuestarios.
Generoso finiquito con, lo adivinaste, un NDA. 3 incidentes, 3 encubrimientos, dijo Naima, poniéndose de pie y comenzando a caminar con paso medido, su entrenamiento de marine evidente bajo la rabia contenida. Todo enterrado bajo dinero y amenazas legales. La impresora de Janelle cobró vida, escupiendo hojas. Tengo listas nuestras solicitudes FOIA, actas de la Junta Escolar, asignaciones de presupuesto para acuerdos de bienestar estudiantil, correos entre Mercer y los Bale. Pelearán esas solicitudes, advirtió Hattie. Que lo hagan, respondió Janelle con una sonrisa feroz. Cada negativa solo fortalece nuestro caso para la acción civil. Hablando de eso, giró su portátil mostrando un documento denso en lenguaje jurídico. Esta demanda no se trata solo de la agresión de ayer. Vamos tras todo el sistema de protección que han construido. El teléfono de Marisol vibró. Lo revisó y frunció el ceño. Ya están intentando presionar a mi familia. Mi madre recibió una llamada diciendo que mi beca está bajo revisión. Documenta todo, instruyó Janelle. Cada llamada, cada amenaza, todo es prueba. La habitación quedó en silencio cuando sonó el teléfono de Naima. En la pantalla aparecía Señor Whittaker. Lo puso en altavoz. Red, estás en línea con todos. Roger that, dijo la voz ronca de su excompañero. Recibí tu mensaje. Carter movió algunos hilos con los registros del cuerpo de marines. Ese expediente de baja que amenazan con filtrar, que lo hagan. Tus condecoraciones los callarán rápido. Gracias, Red, pero ahora van contra mis estudiantes. Ya está solucionado, respondió Red. Tengo unos compañeros de la batalla por la zona. Estamos organizando una rotación. Presencia discreta alrededor de tu casa y la de Marisol. Nadie toca a nuestra gente. Hattie asintió con aprobación. La comunidad también se está movilizando. Los padres llaman. Los profesores susurran. Esto no va a desaparecer como las otras. Janelle terminó de escribir con un floreo. Acción civil lista. Las demandas incluyen agresión, conspiración para encubrir múltiples incidentes, discriminación racial y represalias contra una persona que denunció irregularidades. Miró a Naima. Una vez que le dé a enviar, no hay marcha atrás. Los velos vendrán contra nosotras con todo lo que tengan. Bien, dijo Naima con firmeza. Que le muestren a todo el mundo cómo son en realidad. Tariq alzó el teléfono. Vídeos asegurados. Tenemos 3 ángulos de la agresión, todos con marcas de tiempo y autenticados. Y tengo declaraciones firmadas de 5 estudiantes que presenciaron incidentes anteriores, añadió Marisol. Están asustados, pero dispuestos a testificar. Hattie se acercó a Naima y le puso una mano suave en el hombro. ¿Sabes lo que significa esto? Enfrentarse a los velos es enfrentarse a toda la estructura de poder de este pueblo. Junta escolar, intereses empresariales, máquinas políticas. Todo está conectado. Entonces ya es hora de que se desconecten, respondió Naima con la voz serena. Asintió hacia Janelle. Envíalo. El dedo de la abogada quedó suspendido sobre la tecla intro. Última oportunidad para echarnos atrás. La dignidad es estrategia, susurró Naima, repitiendo las palabras que había escrito en la pizarra de su aula justo ayer. Hace toda una vida. Janelle apretó enviar. El ordenador emitió un tono confirmando la presentación. Múltiples copias de la demanda ahora empezarían a llegar a buzones oficiales por todo el condado. En ese momento, el sol de la mañana rompió las nubes y llenó la habitación de luz. Se quedaron en silencio, conscientes de que acababan de declarar la guerra a un sistema que nunca había perdido una batalla. Pero al mirar alrededor de la mesa, viendo la sabiduría de Hattie, la determinación de Janelle, el coraje de Marisol y Tariq y la lealtad de Red en el altavoz, Naima supo que tenían algo que los velos no tenían, documentado y listo para el día. El teléfono de Naima vibró a las 6 a.m., sacándola de un sueño intranquilo. Un nuevo correo del distrito aparecía en negrita en su bandeja de entrada. El asunto tajante. Aviso de audiencia por conducta. Asistencia obligatoria. Se incorporó con instinto militar, dejando a un lado el agotamiento. El mensaje era frío, burocrático. Señora Carter, se ha programado una audiencia especial de la Junta por conducta para el jueves a las 9 a.m. con respecto a eventos recientes y alegaciones de conducta profesional inapropiada. Asistencia obligatoria.
La incomparecencia resultará en despido inmediato. 3 días. No estaban perdiendo el tiempo. Su teléfono no dejaba de vibrar mientras preparaba el café. Las redes sociales estallaron con reacciones encontradas. Los grupos locales de Facebook se llenaron de debates acalorados. Algunos la llamaban alborotadora, otros heroína. Justicia para Naima se volvió tendencia junto a Darcher's Fire. Carter. No borres nada, había instruido Janelle. Haz capturas de pantalla de todo. La bandeja de entrada de Naima se desbordó. Las fue ordenando, creando carpetas metódicamente. Amenazas. Conoce tu lugar. Deberías haber cogido el dinero. Lárgate de nuestro pueblo. Apoyo a mi hija en tu clase. Estamos contigo. Gracias por ser valiente. Exalumnos, me enseñaste a hablar. ¿Recuerdas aquella vez que me ayudaste con las solicitudes universitarias? Su mano tembló un poco al sorber el café. No por miedo, sino por contener la rabia contra un sistema que pensó que podría intimidarla hasta silenciarla. Tocaron el timbre. Por la mirilla vio al entrenador Derry Wainwright balanceándose nervioso en el porche, mirando por encima del hombro. Abrió la puerta. «Señora Carter», dijo él, con voz baja, «¿podemos hablar?» Lo condujo a la cocina. Él rechazó el café, jugueteando con la gorra de béisbol. «Debería haber hablado antes», comenzó. «¿Sobre Preston? ¿Sobre todo?» «Dímelo ahora», dijo Naima en voz baja. El maxilar de Coach Derry se apretó. «El año pasado Preston se puso brusco con uno de mis jugadores en el vestuario. La familia del chico no podía pagar abogados. Fui a Mercer. Me llamó a su despacho. Dijo que si yo lo perseguía revisarían mi contrato. Dijo que tenía una hipoteca en la que pensar. Lo llamó ser práctica». Naima grabó su declaración en el teléfono. «Con permiso. ¿Testificarás?» «Tengo 2 hijos en la universidad», dijo él, y luego enderezó los hombros. «Pero sí, esto tiene que parar». Su teléfono vibró de nuevo. Janelle. «Audiencia de emergencia en 1 hora», anunció la abogada. «En la cámara de la jueza Harriman. Estoy pidiendo una orden de restricción temporal para proteger a nuestros estudiantes testigos. Ya están recibiendo presiones». «Iré». El juzgado estaba en silencio. A las 8 a.m., la jueza Harriman, una mujer seria de unos 60 años, revisó sus pruebas de intimidación, capturas de pantalla de mensajes amenazantes a Marisol, la advertencia sobre la revisión de la beca y presiones similares sobre otros posibles testigos. «Concedida», dijo con firmeza. «Ningún contacto, directo ni indirecto, con los estudiantes testigos. 100 yardas de distancia mínima. También ordeno la preservación de todas las grabaciones de seguridad de la escuela y de las comunicaciones electrónicas». Afuera del tribunal, los reporteros se habían reunido. Janelle los manejaba con destreza ensayada, mientras Naima salía por la parte trasera. Condujo hacia Hawthorne Ridge High, sabiendo que no se suponía que debía estar allí. El estacionamiento estaba medio vacío. Muchos padres habían mantenido a sus hijos en casa. A través de las ventanas pudo ver a Mercer en su oficina, hablando por teléfono con gestos airados, usando su llave. Todavía no se la habían pedido de vuelta. Entró en su salón de clases. El aire se sentía distinto. Los pupitres vacíos permanecían en filas perfectas. Ensayos estudiantiles esperaban en su bandeja de entrada, sin calificar. Sus voces resonaban en el silencio. Discusiones sobre Toni Morrison, debates sobre Shakespeare, momentos de revelación cuando la literatura se conectaba con la vida. En su escritorio había aparecido una pila de notas adhesivas. «La extrañamos, señorita C. Sea fuerte». Habían elegido a la maestra equivocada con quien meterse. Naima pasó los dedos por los estantes de su biblioteca de aula, libros que había coleccionado durante años de enseñanza. Algunos comprados con su propio dinero, otros donados por antiguos alumnos. Cada uno escogido con cuidado para mostrarles a sus estudiantes su reflejo en la literatura, para ayudarles a encontrar su voz. Sus ojos miraban a Dios. «El odio que das, Señor de las moscas». Historias de poder, resistencia, dignidad y consecuencias. Tocó cada lomo, un ritual silencioso. Esto era lo que querían arrebatarle. Ese espacio donde las mentes jóvenes se abrían a nuevas posibilidades. Donde los estudiantes aprendían que las palabras tenían poder, que decir la verdad importaba. La cámara de seguridad del pasillo giró hacia su salón. Que miren, que la vieran firme en su propio espacio. Su teléfono vibró.
Un mensaje de Marisol. Tengo más videos de otros estudiantes. Reunión después de clases en casa del Dr. Dubos. Luego otro de Janelle. Orden de restricción entregada. Reunión de la Junta. Prepárate esta noche. Trae todo. Y uno más de Red Marines. Cuento contigo, Carter. Siempre. Naima enderezó una fila de libros, asegurándose de que cada lomo quedara perfectamente alineado. Precisión militar en ese pequeño acto de desafío. Pensaron que un aula vacía la quebraría. No tenían idea de lo que ella ya había sobrevivido. El timbre de la mañana sonó, estridente en el silencio. En algún lugar del edificio, sus estudiantes se reunían sin ella. Pero no por mucho tiempo. 3 días hasta la audiencia. 3 días para mostrarle a este pueblo lo que es la verdadera fuerza. Le dio una última mirada a su salón, a las palabras aún escritas en la pizarra. La dignidad es estrategia. No solo un dicho, ahora un plan de batalla. Nos vemos el jueves, susurró a la sala vacía y salió con la cabeza en alto, dejando la puerta sin llave. Volvería. Hay cosas por las que vale la pena luchar. La sala comunitaria de la biblioteca vibraba con tensión, mientras los padres llenaban el foro de emergencia de la PTA. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre rostros preocupados. Naima se sentó entre Hattie y Janelle en la última fila, observando al concejal Brent Carlyle acomodar papeles en el podio. «Es el perro de ataque de Eloise», murmuró Hattie, ajustándose las gafas de lectura. «Lleva años haciéndole el trabajo sucio». Carlyle golpeó el micrófono, su traje caro contrastando con la alfombra gastada y los muebles institucionales de la sala. «Gracias a todos por venir con tan poco aviso. Los acontecimientos recientes han generado serias preocupaciones sobre la seguridad estudiantil en Hawthorne Ridge High». Los padres se removieron en sus sillas metálicas. Algunos evitaron la mirada de Naima. Otros le ofrecieron sutiles gestos de apoyo. «La evidencia sugiere», continuó Carlyle, su voz suntuosa de falsa preocupación, «que ciertos miembros del personal han alentado a los estudiantes a provocar y grabar enfrentamientos con sus compañeros. Esta forma de trampa...» «Punto de orden», la voz de Hattie cortó la sala mientras se erguía, recta y digna. «La política de seguridad del distrito, sección 4.3, permite explícitamente la grabación por parte de los estudiantes de cualquier incidente en que esté en juego la seguridad». Sacó una carpeta gastada de su bolso. «Y si hablamos de evidencia, aquí tengo 3 reportes de incidentes separados sobre enfrentamientos similares, todos convenientemente enterrados en revisiones administrativas». La sonrisa pulida de Carlyle vaciló. «Doctora Dubose, esto no es...» «Además», continuó Hattie, «el manual estudiantil protege específicamente el derecho a documentar y denunciar el acoso sin temor a represalias. Página 23, para quien quiera comprobarlo». La sala estalló en murmullos. Un padre en la primera fila se levantó, señalando a Naima. «Mi hijo dice que ella está enfrentando a los chicos entre sí, haciendo que todo sea sobre raza. Mi hija dice que es la única maestra que la hace sentir segura», contrarrestó otra madre, poniéndose de pie. «La única que detiene el acoso en lugar de ignorarlo». La división en la sala se cristalizó. Unos exigían valores tradicionales y respeto a la autoridad. Otros hablaban de responsabilidad y protección para todos los estudiantes. Naima permaneció inmóvil, su entrenamiento de marín evidente en su postura serena. Observaba a padres que había conocido por años tomar partido, mostrando sus verdaderos colores bajo presión. Carlyle intentó retomar el control. «La familia Bale ha sido un pilar de esta comunidad». «La familia Bale», intervino Janelle, con la precisión de abogada que cortaba el caos, «no tiene ninguna exención especial de los cargos por agresión. El historial de servicio militar de la señora Carter y sus evaluaciones como docente hablan por sí mismos. Quizá deberíamos discutir por qué ciertos estudiantes creen que están por encima de la ley». Estallaron más discusiones. Los padres señalaban con el dedo. Las voces se alzaban. Las cámaras de seguridad zumbaban en las esquinas, grabando todo, igual que lo habían hecho en el pasillo de la escuela. Tras una hora de acalorados debates, el foro se disolvió en pequeños grupos de discusiones furiosas. Naima recogió sus cosas, asintiendo agradecida a los simpatizantes,
que se detenían a susurrarle palabras de ánimo en el estacionamiento. El aire otoñal se había vuelto cortante de frío. Hattie abrazó a Naima. Hiciste bien en mantenerte callada. Déjalos que se muestren como son. Cabeza en alto y mirada alerta, aconsejó Janelle, escaneando el estacionamiento oscuro. Estaban a mitad de camino hacia sus autos cuando unos faros se encendieron detrás de ellas. Una sub negra de vidrios polarizados aceleró en su dirección, el motor rugiendo. Naima empujó a Hattie detrás de un pilar de concreto, su entrenamiento de combate tomando el control. La camioneta chirrió al detenerse. Una figura enmascarada se asomó por la ventanilla del copiloto. «Entréguenlo», ordenó una voz distorsionada. Última advertencia. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la SUV arrancó con fuerza. Pero Tariq Jones, que salía de la biblioteca, ya tenía su teléfono en la mano. «Tengo los 3 primeros números de la placa», gritó corriendo hacia ellas. 74-3. Janelle marcó inmediatamente a la policía. Hattie se sostuvo contra el pilar, temblorosa pero firme. «Tienen miedo», dijo. «No recurrirían a esto si no lo tuvieran». Naima memorizó cada detalle. La marca y modelo del vehículo, el rasguño distintivo en el cofre, el leve acento en la voz enmascarada. Había aprendido en los Marines que las tácticas de miedo solo funcionaban si uno lo permitía. La policía llegó rápido, tomando declaraciones. El oficial Lenz estaba entre ellos, su rostro sombrío mientras revisaba después el video de Tariq. La luz del porche de Naima proyectaba un resplandor solitario cuando abrió la puerta de su casa. La calle estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Cada sombra parecía esconder amenazas potenciales. Un vehículo dobló en su calle, los faros barriendo la fachada. Ella se tensó, pero se relajó al reconocer la vieja camioneta. El sargento Red Whittaker apareció, su cabello plateado brillando bajo la farola, cargando un pesado bolso de lona. Carter la saludó como si aún estuvieran en la base. «Te cubro la espalda. Red, no tenías que hacerlo. El cuerpo de Marines no deja a los suyos abandonados». Dejó el bolso en el suelo. «Yo me encargo de la guardia nocturna. Algunos de nuestra antigua unidad harán turnos rotativos. Vinieron a hacer estas payasadas de intimidación en el barrio equivocado». Naima sintió cómo la tensión le aflojaba en los hombros. Había entrenado bajo la guía de Red. Había aprendido disciplina y estrategia de él. Y ahora estaba allí, enseñando todavía lecciones de lealtad y fortaleza. «Se están poniendo desesperados», dijo ella. «Bien», replicó Red, revisando las líneas de visión con práctica meticulosa. «Desesperados significa descuidados, y lo descuidado deja huellas. Solo mantenemos la posición y dejamos que se equivoquen». Se acomodó en una silla del porche, el bolso al alcance de la mano. El mensaje era claro. Esa casa, esa maestra, no estarían solas. El auditorio de la escuela bullía de tensión, mientras cientos ocupaban los asientos de madera. Las luces fluorescentes arrojaban un resplandor áspero sobre la escena, con los miembros de la junta dispuestos tras su larga mesa. En el escenario, el director Mercer jugueteaba con su corbata. Eloise Ball, perfectamente compuesta en un traje azul costoso. Naima estaba sentada en primera fila entre Janelle y Hattie, con la postura erguida y militar. El entrenador Derry se encorvaba a unos asientos de distancia, el rostro curtido tenso de preocupación. Detrás, los estudiantes llenaban secciones enteras, muchos con botones de justicia para la señorita Carter que Marisol había diseñado. «¿Recuerdas?», susurró Janelle, acomodando documentos en su regazo. «Déjalos cavar sus propias tumbas». El presidente de la Junta, Franklin Wallace, golpeó con su mazo. «Esta sesión de emergencia queda abierta. Estamos aquí para tratar el incidente entre la señora Naima Carter y el estudiante Preston Bale». Mercer se levantó aferrando una carpeta. «Si me permiten comenzar, tenemos declaraciones de varios testigos que...» Punto de orden. Janelle se levantó, su voz llenando el recinto. «Antes de escuchar declaraciones escogidas selectivamente, propongo presentar la evidencia en video sin editar, como es nuestro derecho bajo la política distrital 4.7-2». Wallace frunció el ceño. «Señorita Brooks, esto no es un tribunal». «No», asintió Janelle. «Es una institución pública sujeta a las leyes de transparencia. Y aquí tengo
Alzó una memoria USB. Grabaciones desde varios ángulos que muestran el incidente completo. Los propios estatutos de la Junta exigen considerar todas las pruebas disponibles. Eloise Vale se inclinó hacia adelante para susurrar algo a Wallace, pero él ya estaba asintiendo, a regañadientes. Muy bien. Servicios técnicos, por favor. Un joven de informática corrió a conectar la memoria al proyector. La enorme pantalla detrás de la Junta cobró vida, mostrando el aula de Naima después de la campana. La multitud miró en silencio mientras Preston bloqueaba el paso de Marisol, su lenguaje corporal agresivo. Escucharon sus comentarios burlones sobre su beca. Luego Naima se acercó, la voz calma pero firme. Apártese, señor Vale. Ahora. Lo que ocurrió después arrancó exclamaciones al público. La embestida repentina de Preston, su mano cerrándose en la garganta de Naima. La imagen enorme en pantalla, imposible de minimizar o justificar. Y la forma precisa y controlada en que ella rompió su agarre sin causarle daño. La expresión atónita en su rostro al caer. «Detengan la imagen», ordenó Janelle. El técnico obedeció, dejando la mano de Preston claramente visible alrededor de la garganta de Naima. Teléfonos aparecieron por todo el auditorio, capturando la imagen congelada. La miembro de la Junta, Sarah Chen, se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Dios mío, hay 3 ángulos más», continuó Janelle, todos mostrando la misma secuencia. La señorita Carter se defendió con una fuerza mínima contra una agresión no provocada. Una agresión que, debo añadir, conlleva sanciones penales. Preston se desplomó en su asiento, con el rostro enrojecido. Eloise mantenía la compostura, pero sus nudillos estaban blancos de la fuerza con que sujetaba su bolso de diseñador. «He visto suficiente», dijo el miembro de la Junta, Thomas Reynolds, poniéndose de pie, la voz temblorosa. «He servido en esta Junta durante 12 años. En ese tiempo, nos he visto encubrir incidentes, proteger a ciertas familias, preservar lo que llamábamos estabilidad. Pero esto», señaló la pantalla, «esto está más allá de toda defensa». Se quitó la placa de miembro de la Junta y la colocó sobre la mesa. «Renuncio con efecto inmediato y entregaré una declaración completa a las autoridades sobre otros incidentes que hemos encubierto». El público estalló. Wallace golpeaba su mazo una y otra vez, intentando restablecer el orden. De pronto el entrenador Derry se levantó, su voz imponiéndose sobre el caos. «Necesito hablar», dijo. «He guardado silencio demasiado tiempo. El señor Bale tiene un historial de este comportamiento. El año pasado amenazó a una alumna. El director Mercer me dijo que lo olvidara, que la renovación de mi contrato dependía de mi discreción». Mercer se incorporó a medias, pero Derry siguió. «Miren, aquí tengo fechas, horas y testigos. Lo anoté todo. He llevado este cuaderno durante meses, tratando de decidir qué era lo correcto». Más conmoción. Los padres ya estaban de pie, algunos exigiendo la dimisión de toda la Junta. Otros pedían la destitución inmediata de Mercer. La sección estudiantil empezó a corear. «¡Pongan el resto! ¡Pongan el resto!». Wallace consultó rápidamente con otros miembros de la Junta. Tras varios minutos de susurros acalorados, levantó las manos pidiendo silencio. «Dada la evidencia clara en video y los nuevos testimonios, propongo reinstalar temporalmente a la señorita Carter en su puesto docente, mientras se investiga a fondo todos los incidentes relacionados». Miró con dureza a Mercer. «Y espero completa cooperación por parte de la administración». La votación fue rápida, 6 a favor, 1 abstención. Eloise Bell recogió sus cosas y salió casi arrastrando a Preston. Mercer los siguió. Los estudiantes, con el rostro desencajado, se abalanzaron hacia Naima. Marisol la abrazó, lágrimas corriendo por su rostro. «¡Vuelves! ¿De verdad vuelves?». Se volcaron al estacionamiento, donde más simpatizantes los esperaban. Alguien comenzó una ovación que se extendió entre la multitud. «¡Carter! ¡Carter! ¡Carter!». Naima se permitió una pequeña sonrisa, aceptando apretones de mano y abrazos de padres y colegas. Hattie le apretó el brazo. «La dignidad es estrategia», susurró. La celebración estaba en su punto más alto cuando el teléfono de Naima vibró. Un mensaje. «Enciende el canal 7 ahora». Abrió la transmisión en vivo de la estación local en su móvil.
El corazón se le hundió al ver una versión editada del incidente en pantalla. La grabación había sido cortada y empalmada para mostrarla a ella avanzando primero hacia Preston, haciendo que su agarre pareciera defensivo. La voz del presentador sonaba monótona. Surgen preguntas sobre la conducta agresiva de la docente. Naima mantuvo el rostro neutral, aunque sentía decenas de miradas sobre ella. Había aprendido en los Marines que las victorias solían atraer los contraataques más duros. La guerra no había terminado, estaba escalando. El resplandor del televisor proyectaba sombras duras en la sala de estar de Naima, mientras se sentaba entre Hattie y Red, mirando. La cobertura del Canal 7 se extendía como veneno. Su victoria temporal en la audiencia de la Junta parecía de otra vida, no de hacía unas horas. Fuentes cercanas a la familia Bale sugieren que este metraje editado revela el contexto completo del incidente, dijo el presentador con suavidad. El video manipulado se repitió, recortado y reorganizado para mostrar a Naima avanzando agresivamente hacia Preston antes de que su mano alcanzara su garganta. La mandíbula de Red se tensó. Eso no fue lo que pasó. Cortaron 2 minutos enteros en los que él bloqueaba a Marisol. Por supuesto que lo hicieron. La voz de Hattie sonaba amarga mientras tomaba notas. Tienen amigos en todas las cadenas de la ciudad. Las donaciones de campaña de Eloise se encargan de eso. El teléfono de Naima vibraba sin parar, con notificaciones. El video manipulado se propagaba por las redes sociales, cada compartido añadiendo nuevas capas de mentiras. Comentarios la llamaban la profesora negra furiosa y otra alborotadora violenta. Tenemos los videos originales, dijo Naima en voz baja. Múltiples ángulos. La verdad está ahí. La verdad necesita gente dispuesta a verla, respondió Hattie dándole una palmada en la mano. Y el dinero hace que la gente mire hacia otro lado. Red revisó su teléfono, frunciendo el ceño. Janelle está llamando. Espera. Puso la llamada en altavoz. Es malo, dijo Janelle sin preámbulos. El juez Whitman acaba de suspender nuestra moción de descubrimiento sobre los acuerdos de confidencialidad previos de Preston. Dice que le preocupa que el juicio mediático contamine a los potenciales jurados. ¡Qué conveniente!, murmuró Hattie. Y hay más, continuó Janelle. El abogado de Preston acaba de presentar una contrademanda por difamación. Afirman que tus falsas acusaciones le han causado una gran angustia emocional y han dañado sus perspectivas universitarias. Naima cerró los ojos, recordando su entrenamiento en los Marines. Controlar la respiración, enfocarse en lo que puede influir. ¿Cuánto están pidiendo? 2 millones, más una retractación pública de tu denuncia de agresión. Red se levantó caminando de un lado a otro. Esto es un lenguaje de porquería, advirtió Hattie automáticamente. Paparruchas, terminó Red. Ellos la agreden en cámara y luego la demandan por hablar de ello. Bienvenida al sistema legal estadounidense, dijo Janelle sombríamente, donde el dinero compra suficientes abogados para hacer que lo negro parezca blanco. Naima miraba la televisión mientras otra cadena transmitía las imágenes editadas. Su propio rostro le resultaba extraño en esa versión distorsionada. Enojada, amenazante. Incluso habían oscurecido el metraje, haciéndola parecer más intimidante. Necesitamos contrarrestar esta narrativa, dijo Hattie. Tengo contactos en la Sociedad de Patrimonio Afroamericano. Pueden ayudar a difundir el video real. Un estruendo de vidrio rompiéndose atravesó la sala. Red reaccionó de inmediato, empujando a Naima y a Hattie detrás del sofá, mientras un ladrillo caía sobre la alfombra. Afuera, chirriaron neumáticos. «Agáchense», ordenó Red, ya corriendo hacia la puerta. Su entrenamiento militar era evidente en sus movimientos rápidos y precisos. Por la ventana pudieron ver un sedán oscuro que se alejaba a toda velocidad, sus luces traseras brillando. Red salió disparado tras él, teléfono en mano. Grabando 479, gritó por encima del hombro, captando la matrícula parcial antes de que el coche desapareciera en la esquina. Naima se acercó al ladrillo con cuidado, notando el papel envuelto en él. Usó un bolígrafo para desplegar la nota sin tocarla directamente. El mensaje estaba mecanografiado. Retira los cargos o lo próximo será peor. Hattie ya estaba al teléfono con la policía. El vidrio crujía bajo sus zapatos mientras caminaba de un lado a otro. Sí, necesitamos un oficial de inmediato.
Habla la doctora Hattie Dubose desde 1947 Maple Street. Acaban de arrojar un ladrillo a la ventana de la señora Carter con una nota amenazante. Red regresó, respirando con dificultad. Los perdí en Cedar Avenue, pero esa matrícula parcial es la misma que Tariq vio después de la reunión del PTA. Naima miró la ventana rota, sintiendo el aire fresco de la noche colarse dentro. La violación de la seguridad de su hogar le trajo recuerdos de las guardias nocturnas en zonas de guerra, pero esto era diferente. En los Marines el enemigo era claro. Aquí los ataques llegaban envueltos en abogados, cartas y videos editados, seguidos de ladrillos en la oscuridad. Esta noche me quedo, declaró Red sin admitir discusión. Montaremos guardias como en Fallujah. Yo haré café. Y yo, dijo Hattie yendo a la cocina. Y llamaré a ese servicio de reparación de vidrios que hace cerramientos de emergencia. Naima fotografió cuidadosamente el ladrillo, la nota y los cristales rotos desde varios ángulos. Evidencia. Todo era evidencia ahora. Su teléfono vibró de nuevo. Más notificaciones sobre el video editado. Más comentarios llamándola mentirosa. Red puso una mano en su hombro. Te cubrimos las espaldas, Marín. Ella asintió, agradecida por su presencia firme. La policía vendría, tomaría declaraciones, levantaría informes. Mañana Janelle añadiría este incidente al expediente que seguía creciendo. Pero esa noche el aire frío susurraba a través de su ventana rota, llevando un mensaje más claro que cualquier amenaza escrita. El sistema estaba contraatacando. En la cocina, Hattie tarareaba una vieja canción de derechos civiles mientras preparaba café. Su melodía familiar recordándole que otros habían enfrentado peores cosas y habían prevalecido. Red revisaba el perímetro, sus pasos regulares y tranquilizadores sobre las tablas del porche. Naima tocó los bordes dentados del vidrio que aún colgaban del marco. Les había enseñado a sus estudiantes el simbolismo en la literatura, cómo las cosas rotas a menudo representaban sistemas rotos. Ahora su propia ventana se había convertido en un símbolo, sus bordes afilados reflejando la justicia fracturada que estaban luchando por reparar. La noche se alargaba, oscura e incierta, pero ella no estaba sola para enfrentarla. Eso tendría que bastar por ahora. La madera contrachapada sobre la ventana de Naima bloqueaba las luces de la calle, proyectando sombras más profundas en la sala. El ruido áspero de las herramientas eléctricas se había desvanecido, dejando atrás el murmullo tranquilo de conversaciones nocturnas y tazas de café chocando suavemente contra los platillos. Hattie se acomodó en el sillón mientras Red revisaba la barrera provisional una última vez. Un suave golpe en la puerta trasera los tensó a todos. Red se movió con rapidez para mirar por la mirilla. Luego se relajó. Es Marisol. La chica entró en silencio, con los hombros encogidos bajo la mochila. Ojeras ensombrecían sus ojos y apretaba su teléfono como un salvavidas. Naima la condujo al sofá, notando cómo la habitual confianza de su mejor alumna parecía apagada. No estaba segura de si debía venir, dijo Marisol, su voz apenas un susurro. Pero tenía que contárselo. Sacó su portátil, abriéndolo para mostrar un correo electrónico. Esto llegó hace una hora. Naima se inclinó para leer, sintiendo la presencia de Hattie a su espalda. El mensaje estaba redactado con cortesía, pero era cristalino. La Fundación Familiar Vale, un donante principal del fondo de becas de la escuela, estaba revisando su compromiso con el programa. «Van a quitarme el dinero para la universidad», dijo Marisol con la voz quebrada. 4 años de notas perfectas y ellos pueden simplemente... Se cubrió la cara con las manos, los hombros temblando. Hattie avanzó, rodeándola con un brazo. «No mientras yo esté aquí, niña. No mientras yo esté aquí». Sacó su propio teléfono, los dedos volando sobre las teclas. «Tengo contactos en la Sociedad de Patrimonio Afroamericano, la Fundación de Educación Hispana y 3 asociaciones de exalumnos. Te encontraremos nuevos fondos». «Pero mi madre...» Marisol se secó los ojos. «Trabaja tan duro. Esta beca se suponía que era mi manera de ayudarla». «Escúchame», dijo Hattie con firmeza, tomando las manos de Marisol. «Tu madre no te crió para inclinarte ante matones. Y la señora Carter tampoco. Encontraremos una manera». Un nuevo golpe los interrumpió, esta vez en la puerta principal. «Revisé otra vez», informó Red.
El entrenador Derry, y parece que con medio supermercado. El entrenador de fútbol entró cargando 2 grandes bolsas de papel, su rostro curtido marcado por la preocupación. Dejó la comida en la mesa de centro de Naima. Recipientes aún calientes con la famosa sopa de pollo de su esposa, panecillos frescos y suficiente café para alimentar a un ejército. Margaret cocina compulsivamente cuando está preocupada, explicó, pasándose la mano por el cabello ralo. Y ya me cansé de guardar silencio sobre lo que he visto. Naima le indicó que se sentara. Él se acomodó en el borde de un sillón, las manos entrelazadas entre las rodillas. He observado a Preston durante años, continuó. ¿Cómo trata a la gente cuando piensa que nadie importante lo mira? Las cosas que Mercer barrió bajo la alfombra. Necesitamos ese testimonio, entrenador, dijo Janelle, que había llegado antes para documentar el incidente del ladrillo. Sacó su portátil. ¿Está dispuesto a declarar oficialmente? Derry asintió lentamente. Tengo una hipoteca de la que preocuparme, pero también tengo conciencia, y últimamente ha estado demasiado ruidosa. Miró a Marisol. Estos chicos merecen más de lo que les hemos estado dando. Red se había estado moviendo entre las ventanas, revisando los ángulos de visión. Ahora captó la atención de todos. Tenemos que hablar de seguridad. He estado haciendo llamadas. Tengo vecinos dispuestos a ayudar. Extendió un mapa tosco de la calle sobre la mesa, señalando posiciones. La señora Chen, del número 1243, tiene vista directa a tu entrada. El señor Washington, en el 1251, puede ver la cerca trasera. Estamos organizando una rotación. Turnos de 2 horas. ¿Como una vigilancia vecinal?, preguntó Marisol, inclinándose con interés. Mejor, respondió Red. Estilo Marine. Cada quien tiene una zona específica, señales específicas, demostró con su linterna. 2 destellos rápidos para todo claro, 3 para atención necesaria, 4 pulsos rápidos para emergencia. Los teléfonos, solo en modo silencioso con mensajes de texto. Nadie enfrenta nada solo. Naima observó cómo su sala se transformaba en un centro de mando. Red asignaba posiciones y protocolos mientras Hattie hacía llamadas sobre alternativas de becas. El entrenador Derry dio su declaración a Janelle, su voz ganando fuerza al detallar incidente tras incidente. La noche avanzó. Marisol se quedó dormida en el sofá, su portátil aún abierto en las solicitudes universitarias. Hattie la cubrió con una manta, murmurando, «Descansa, niña, mañana lucharemos». Alrededor de las 3 de la mañana, empezaron a llegar vecinos en parejas para la sesión informativa de seguridad de Red. La señora Chen trajo termos de té caliente. El señor Terry Washington llegó con su hijo, ambos con ropa reflectante para trotar, perfecto disfraz para la observación nocturna. Recuerden, les instruyó Red, no son justicieros, son testigos. ¿Ven algo? Señal, documento. Que las autoridades competentes manejen cualquier confrontación directa. Para las 4 de la mañana, la rotación estaba en marcha. Naima podía ver señales de linterna pasando entre casas. 2 destellos rápidos, todo claro, repetidos cada 15 minutos. El sistema era simple pero eficaz, convirtiendo a sus vecinos en una red de protección. Hacia las 5, la adrenalina de la noche finalmente empezó a ceder. Hattie se había quedado dormida en el sillón, su teléfono aún mostrando listas de contactos de becas. El entrenador Derry se había ido a casa a dormir un poco antes del entrenamiento matutino, dejando su testimonio escrito y promesas de más información. Red hizo un gesto a Naima para salir al porche, donde el aire previo al amanecer traía los primeros indicios del día. Se sentaron en las mecedoras, observando la calle donde sus vecinos mantenían la vigilia silenciosa. Destellos de linterna brillaban entre casas. 2 destellos. Todo claro. Todo claro. Pronto saldrá el sol, murmuró Red, su voz áspera por el cansancio pero firme con certeza. Las brillantes luces del estudio del ayuntamiento proyectaban sombras duras sobre los rostros en el auditorio abarrotado. Equipos de cámara de 3 cadenas locales colocaban su equipo cerca del escenario, donde una larga mesa esperaba a los miembros de la junta. El aire vibraba con tensión y el murmullo del público. Naima se sentó en la primera fila entre Hattie y Red, la espalda recta, las manos dobladas en su regazo. Llevaba su blazer azul marino,
el mismo con el que había recibido su premio de enseñanza la primavera pasada. Su rostro permanecía cuidadosamente neutral cuando Eloise Vale entró al escenario, con un traje color crema que probablemente costaba más que el salario mensual de Naima. «Buenas noches, Hawthorne Ridge», comenzó Eloise, su sonrisa ensayada y perfecta. «Esta noche abordamos preocupaciones serias sobre el carácter moral de nuestros educadores». Las palabras golpearon como dardos cuidadosamente dirigidos. Naima sintió la mano de Hattie apretar su brazo. El director Mercer barajaba sus papeles en la mesa de la junta, sin mirar a nadie a los ojos. Los demás miembros se acomodaron con distintos grados de incomodidad, excepto Theodore Walsh, sentado más cerca de Eloise, con el mismo gesto altivo en el mentón que había heredado su hijo Preston. «Hemos reunido a varios testigos», continuó Eloise, «que dibujan un patrón inquietante de conducta. Uno por uno, se acercaron al micrófono. Una estudiante de último curso, a la que Naima nunca había enseñado, afirmó que escuchó instrucciones en el pasillo para provocar a Preston. Un profesor sustituto sugirió que Naima tenía ideas radicales sobre la disciplina. Una madre insistió en que su hijo se sentía inseguro en el aula de Naima. Cada testimonio resultaba más extravagante que el anterior. Naima reconoció el cuidadoso adiestramiento en la elección de palabras, la forma en que repetían frases específicas diseñadas para sonar bien en los titulares. «La señora Carter», dijo una mujer, secándose los ojos secos con un pañuelo, «les dijo a los estudiantes que grabaran todo lo que hiciera Preston. Lo estaba atacando, intentando arruinarle el futuro». La mandíbula de Red se tensó. Hattie garabateaba notas furiosas, pero Naima permanecía inmóvil, recordando su entrenamiento de marín. Dejar que el enemigo agote su munición. Preston estaba sentado en la segunda fila, rodeado de su habitual grupo de cómplices. Su sonrisa se ensanchaba con cada testimonio, el teléfono iluminándose de vez en cuando mientras escribía mensajes, probablemente presumiendo ante sus amigos de su victoria inminente. Tras el desfile de testigos, Mercer se puso en pie. Sus manos temblaban ligeramente al ajustarse la corbata. «A la luz de estas revelaciones tan preocupantes», dijo, «propongo la terminación del empleo de la señora Carter por causa justificada, con efecto inmediato». Las palabras flotaron en el aire como humo. Las cámaras giraron para captar la reacción de Naima, pero ella no les dio nada, salvo dignidad. La miembro de la junta, Sandra Chen, intervino. «¿No deberíamos revisar otra vez las grabaciones originales del incidente?» «Ya está resuelto», interrumpió Walsh. «Estamos votando sobre nuevas pruebas de mala conducta». La deliberación duró 17 minutos. Naima los contó, respirando con el ritmo constante que había aprendido en el entrenamiento básico. A su alrededor, sentía la tensión de sus partidarios. La madre de Marisol apretando el rosario. La pierna del entrenador Derry rebotando de nerviosismo. Sus estudiantes observando con los ojos muy abiertos, mientras los adultos demostraban, una vez más, cómo los sistemas podían torcerse. La votación resultó 4-3 a favor de la destitución. «El empleo de la señora Carter queda terminado por causa justificada», anunció Mercer con la voz quebrada. «Todo salario y beneficios cesan de inmediato». Las luces de las cámaras destellaron. La risa de Preston recorrió la sala. Eloise se inclinó para susurrarle algo al oído, ambos mostrando expresiones idénticas de satisfacción. «Hemos terminado aquí», anunció Eloise al público, pero sus ojos se clavaron en los de Naima. La amenaza era clara. «No vuelvas a levantarte». Naima se incorporó lentamente, recogiendo su bolso. Las cámaras siguieron cada uno de sus movimientos, mientras caminaba hacia la salida, con la cabeza en alto. Hattie y Red la escoltaban como guardias, su presencia firme y segura. Afuera la tarde se había vuelto fría. Sus pasos resonaban en la acera vacía, alejándose de las luces y del ruido. Solo cuando alcanzaron la sombra de un enorme roble, Naima se detuvo por fin. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Solo una. La secó con precisión militar. «Piensan que han ganado», dijo Hattie en voz baja, estrechándola en un abrazo feroz. Red permanecía vigilante, su postura protectora. «Se confiaron, cometieron errores». El teléfono de Naima vibró. El mensaje de Janelle iluminó la pantalla. «Cadena de custodia».
le damos la vuelta. ¿Qué significa eso?, preguntó Hattie mirando el texto. Antes de que Naima pudiera responder, escucharon pasos. El entrenador Derry salió de las sombras, sujetando un sobre Manila. Necesitan ver esto, dijo con voz baja. Mercer ha sido descuidado con las grabaciones de seguridad. Y tengo fechas, horas, cada edición que le hicieron a ese video. Lo han estado difundiendo. Más pasos se acercaron. Sandra Chen, todavía con el traje de miembro de la Junta, llegó apresurada hacia ellos. Grabé todo, susurró. Las sesiones privadas donde entrenaban a esos testigos. El hijo de Walsh fue lo bastante estúpido como para transmitirlo en redes sociales. Creía ser listo, mostrando cómo iban a encargarse del problema. Naima permaneció muy quieta, absorbiendo la información. Su entrenamiento militar le había enseñado que a veces había que recibir un golpe para exponer la debilidad del enemigo. Pensó en todos esos testimonios, en todas esas cámaras registrando cada palabra. Red revisó su teléfono. La guardia nocturna está en posición en tu casa. Nadie se acerca a nada esta noche. Hattie apretó la mano de Naima. Querían un espectáculo. Desde luego lo tuvieron. Naima asintió una sola vez. Luego se acomodó el blazer. A su alrededor, la noche se sentía menos oscura que un momento antes, llena de la fuerza silenciosa de los aliados que se reunían. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina de Hattie, iluminando montones de documentos y portátiles esparcidos por la mesa de roble. Tazas de café y magdalenas a medio comer cubrían el improvisado centro de mando, donde Naima, Janelle, Red, Hattie y Marisol se habían reunido desde el amanecer. Naima permanecía erguida, a pesar del agotamiento, con los dedos alrededor de una taza de té que se enfriaba. Los recuerdos de la votación sorpresa de la noche anterior aún giraban en su mente, pero la disciplina militar que la había sostenido en zonas de combate la mantenía ahora enfocada en la misión que tenían por delante. Encontré algo, anunció Red, su voz áspera rompiendo la concentración silenciosa. Sacó una carpeta gruesa de su bolsa de lona y desplegó papeles meticulosamente organizados. He estado guardando registros desde el primer incidente. Cada solicitud de cámaras de seguridad que presenté a la oficina de Mercer. Janelle se inclinó hacia adelante, su libreta legal lista. ¿Cuántas solicitudes? 17, respondió Red, golpeando la pila. Cada una debidamente fechada, marcada con hora y firmada. Cada una convenientemente perdida o pendiente de revisión. Colocó los formularios en orden cronológico. ¿Notan el patrón? Hattie ajustó sus gafas de lectura, estudiando las fechas. Corresponden exactamente con los incidentes anteriores de Preston. Exactamente, confirmó Red. Pedí las grabaciones del estacionamiento cuando la muñeca de esa chica apareció golpeada, del pasillo cuando el entrenador Derry reportó amenazas, de la cafetería durante el acto de vandalismo. Y cada vez Mercer alegó fallas técnicas o cintas desaparecidas. Marisol, que había estado escribiendo notas en su portátil en silencio, levantó la vista. Pero las cámaras siempre están funcionando. Veo las luces rojas todos los días. Así es, asintió Red. Y miren esto. Señaló un recibo. Le pagué a la oficina técnica del distrito para verificar el estado del sistema en cada fecha. Todas las cámaras estaban totalmente operativas. Naima repasó los documentos, recordando su entrenamiento militar en mantener registros. Guardaste recibos de todo. Los Marines no dejamos cabos sueltos, dijo Red con una leve sonrisa. Cada negativa llevaba la firma de Mercer. Probablemente pensó que nadie conectaría los puntos. Janelle ya estaba escaneando documentos en su portátil, sus dedos volando sobre el teclado. Esto establece un patrón de supresión deliberada de pruebas, pero necesitamos... Su teléfono vibró, interrumpiendo su idea. Leyó el mensaje. Sus cejas se alzaron. Vaya, vaya. Una pista anónima de alguien dentro de la escuela. Dice que el micrófono corporal del SRO captó algo interesante ayer. La sala quedó en silencio. Hattie sirvió café fresco en las tazas, mientras Janelle ponía su teléfono en altavoz y reproducía un archivo de audio. La voz inconfundible de Mercer crepitó. Esos teléfonos de estudiantes deben desaparecer, oficial Lenz, especialmente los que tienen grabaciones del pasillo. No me importa cómo lo haga,
Solo haga que desaparezcan del depósito de pruebas. La familia Vale ha sido muy generosa con el presupuesto de seguridad del distrito. Dios mío, susurró Hattie. Eso es manipulación de pruebas, gruñó Red. Marisol se irguió. El oficial Lenz debió negarse. Por eso no se llevaron nuestros teléfonos y por eso citó a Preston. Apegado al reglamento, añadió Naima, recordando la actuación profesional del SRO en el incidente inicial. Janelle ya buscaba documentos legales en su computadora. Esto lo cambia todo. Podemos presentar una moción de emergencia para una audiencia sobre la cadena de custodia. El video editado que están difundiendo, las grabaciones de seguridad ignoradas, el intento de destruir pruebas, todo muestra una supresión coordinada. Comenzó a teclear rápidamente, la terminología legal fluyendo tan natural como respirar. Los demás la observaban trabajar. Los únicos sonidos eran las teclas y sorbos ocasionales de café. Esto es lo que argumentará la moción, explicó Janelle, girando la pantalla para que todos vieran. Primero, demostramos el patrón de supresión de pruebas a través de las solicitudes de cámaras negadas a Red. Luego introducimos la grabación del micrófono corporal que muestra el intento de Mercer de destruir pruebas de los teléfonos de los estudiantes. Finalmente, exigimos una contabilidad completa de cómo se creó y distribuyó ese video editado de Naima. ¿El juez lo escuchará con suficiente rapidez?, preguntó Hattie. Con una manipulación de pruebas tan flagrante, tendrá que hacerlo, respondió Janelle sin dejar de teclear. Especialmente porque involucra a un funcionario público intentando destruir pruebas en un caso de agresión. Naima notó que Marisol se había quedado callada. ¿En qué piensas? Solo recordaba algo de API Government, dijo Marisol lentamente. Sobre la cadena de custodia. Significa que cada persona que manejó pruebas tiene que estar documentada. Así que si editaron ese video, habría registros de quién accedió a la grabación original. Terminó Red, asintiendo con aprobación. ¿Y quién autorizó su difusión a los medios?, añadió Hattie. Exacto, dijo Janelle. Cada edición, cada transferencia, cada decisión de publicarlo deja huellas. Se descuidaron en su prisa por controlar la narrativa. Hizo unas últimas pulsaciones y luego envió el archivo. Moción presentada. Ahora esperamos. No tuvieron que esperar mucho. En menos de 20 minutos, el teléfono de Janelle vibró con una respuesta del tribunal. Audiencia de emergencia concedida para mañana a las 9, anunció. Presidirá la jueza Harriet Chen. ¿Chen? Los ojos de Hattie se abrieron. Tiene fama de ser meticulosa con el procedimiento. Y detesta la manipulación de pruebas, confirmó Janelle. Más importante aún, no está en reelección, así que la influencia de la familia Bale no importará. Red recogió cuidadosamente su documentación. Hora de mostrarles cómo se ven los recibos de verdad. Los pasillos de mármol del Tribunal del Condado resonaban con pasos mientras Naima y su equipo se dirigían a la sala 3. Red caminaba un poco adelante, su porte militar automático mientras escaneaba en busca de amenazas. Janelle llevaba su maletín de cuero gastado, mientras el doctor Calvin Rhee, el perito forense, equilibraba su computadora portátil y su equipo técnico. La sala de la jueza Martha Klein se alzaba imponente con sus paneles de madera oscura y su techo alto. Naima tomó asiento junto a Janelle, manteniendo el rostro neutral mientras Eloise Bale entraba con su equipo legal. Preston entró detrás, su arrogancia disminuida bajo la solemnidad del lugar. El director Mercer se sentó aparte con el abogado del distrito, tironeando del cuello de su camisa. De pie. La voz del alguacil sonó cuando la jueza Klein entró, su cabello plateado brillando bajo las luces fluorescentes. Una vez que todos se sentaron, el doctor Rhee tomó el estrado, ajustó sus gafas y abrió su portátil, conectándolo al sistema de exhibición de la sala. Doctor Rhee, empezó Janelle, por favor explique su análisis del archivo de video en cuestión. Con gusto, mostró una línea de tiempo técnica en la pantalla. Cada archivo digital lleva metadatos. Piénsenlo como una huella que muestra quién lo creó, cuándo y qué cambios se hicieron. El video editado que salió en Channel 8 News tiene una historia muy clara. Amplió una cadena de código. La grabación original fue hecha en el teléfono de un estudiante a las 10:17 a.m. del día del incidente, a las 4:23 p.m. de ese mismo día,
El archivo fue cargado en una estación de trabajo registrada a nombre de Summit Communications. ¿Y qué es Summit Communications?, preguntó Janelle. Es la firma de relaciones públicas que lleva la campaña a la alcaldía de la señora Bale, respondió el Dr. Rhee. El archivo fue editado allí con software profesional, eliminando aproximadamente 40 segundos de grabación que mostraban las acciones agresivas iniciales del señor Bale. Eloise se removió en su asiento mientras el Dr. Rhee continuaba. A las 6:45 p.m., la versión editada fue enviada desde la cuenta oficial escolar del director Mercer a la redacción de noticias del Canal 8, con copia al jefe de campaña de la señora Bale. Mostró la cadena de correos. La línea de asunto decía: versión aprobada para difusión inmediata. Los metadatos demuestran que la licencia del software de edición pertenece a Summit Communications, pagada con fondos de la campaña de los Bale. La jueza Klein se inclinó hacia adelante. Dr. Rhee, en su opinión experta, ¿estas alteraciones pudieron haber sido accidentales? No, su señoría. Las ediciones fueron precisas, eliminando deliberadamente segmentos específicos y manteniendo transiciones fluidas. Esto requirió pericia profesional e intención clara. El rostro de la jueza se endureció al girarse hacia la abogada de Eloise. Licenciada, ¿quiere explicar por qué la campaña de su clienta estaba editando pruebas en una investigación activa de agresión? Antes de que la abogada pudiera responder, Janelle se levantó. Su señoría, tenemos pruebas adicionales de supresión sistemática. Hizo un gesto al entrenador Derry, que se acercó al estrado con un documento notariado. Las manos de Derry temblaban ligeramente al juramentarse, pero su voz permaneció firme. Esta es mi declaración jurada sobre 3 incidentes previos que involucraron a Preston Bale. En cada caso, el director Mercer me llamó a su oficina y dejó claro que hablar me costaría el trabajo. Detalló cada incidente. La muñeca amoratada de una estudiante, equipo vandalizado en el gimnasio, amenazas a jugadores que cuestionaban la posición titular de Preston a pesar de faltar a entrenamientos. ¿Por qué hablar ahora?, preguntó Janelle. Derry cuadró los hombros. Porque ver ese video editado me hizo comprender que callar es lo mismo que mentir. Estos chicos merecen algo mejor. La jueza Klein revisó su declaración y luego levantó la mirada, acerada. Este tribunal ve con extrema gravedad la manipulación de pruebas y la intimidación de testigos. La suspensión del descubrimiento de pruebas queda levantada, con sanciones contra la junta escolar por obstrucción. Se giró hacia Eloise. Señora Bale, la implicación de su campaña en la edición de pruebas la coloca peligrosamente cerca de un desacato. Considérelo una advertencia. Este tribunal no tolerará intentos de suprimir la verdad mediante manipulación mediática. La jueza dictó sus órdenes con rapidez. Procederá de inmediato el descubrimiento completo. Todos los acuerdos de confidencialidad sellados quedarán abiertos. Preservación forense de todas las comunicaciones relacionadas. Y la reinstalación inmediata de la señora Naima Carter en su cargo. Pendiente resolución final. Y añadió, cualquier represalia contra testigos traerá consecuencias severas. Se levanta la sesión. La galería estalló en murmullos mientras la gente salía hacia el pasillo del tribunal. Naima se encontró rodeada por un creciente círculo de apoyo silencioso. Estudiantes, padres y docentes se acercaban, no con vítores, sino con asentimientos discretos y suaves toques en sus hombros. La madre de Marisol le entregó un recipiente con empanadas caseras. Un estudiante de primer año de su club de poesía le mostró en su teléfono un grupo en redes sociales llamado Stand with Miss Carter, con más de 2,000 miembros. La esposa del entrenador Derry le apretó la mano sin palabras. Entre la multitud, Naima alcanzó a ver el rostro de Eloise, torcido de furia mientras apresuraba a Preston hacia su auto. Mercer se escabulló por una puerta lateral, encogido de hombros, pero esta vez sus intentos de evadir el escrutinio solo subrayaban su aislamiento. Red se colocó junto al hombro de Naima, en posición de descanso militar, transmitiendo protección silenciosa. La doctora Hattie se secaba los ojos con un pañuelo, mientras Janelle organizaba los siguientes pasos con eficacia cortante. El sol de la tarde entraba en ángulo por las altas ventanas del tribunal, atrapando partículas de polvo en haces dorados. Naima permanecía en esa calidez, rodeada de la fortaleza tranquila de su comunidad,
sintiendo cada pequeño gesto de solidaridad como un escudo en formación. Se acercó Link Below, padre de un estudiante y conserje de la escuela, con café para todos. Otra madre, empleada como secretaria en el tribunal, se ofreció a ayudar a organizar los próximos documentos. Una maestra jubilada prometió sustituir gratuitamente si Naima necesitaba tiempo de recuperación. El mensaje era claro. No estás sola. Vemos la verdad. Estamos contigo. Luces de emergencia brillaban en la fachada de Hawthorne Ridge High mientras la comunidad entraba al auditorio para la sesión extraordinaria convocada de urgencia. Equipos técnicos ajustaban cámaras para la transmisión en vivo, mientras Janelle ordenaba su portátil y archivos en el podio. Naima se sentó en la primera fila entre Red y Hattie, la espalda recta, las manos dobladas en el regazo. La sala vibraba con tensión a medida que más personas se agolpaban dentro. Estudiantes, padres, maestros y medios locales. Detrás de ella, Marisol y sus compañeros formaban un círculo protector. Los miembros de la junta subieron al escenario, incómodos bajo las luces brillantes. El director Mercer tomó su asiento habitual, aunque su rostro parecía de cera. Cuando Eloise Vale entró con Preston, el murmullo del público se volvió agudo. «Esta sesión de emergencia queda abierta», anunció el presidente de la junta, su voz resonando a través de los altavoces. «Abogada Brooks, puede proceder». Janelle se puso de pie, control remoto en mano. «Esta noche presentamos evidencia de un abuso sistemático de poder y de un intento de encubrimiento». Hizo clic y la pantalla mural se iluminó con la grabación sin editar del pasillo. El público observó en silencio mientras la agresión de Preston se reproducía en alta definición. Su mano apretando la garganta de Naima. La respuesta controlada de ella. Los jadeos de asombro de los estudiantes presentes. «Ahora escuchen lo que pasó después», continuó Janelle. Reprodujo el audio del micrófono corporal de Les R.O. La voz de Mercer llenó la sala. «Esos teléfonos deben desaparecer. ¿Me entiendes? Haz que esto se esfume». El color desapareció del rostro de Mercer al condenarse con sus propias palabras. Los nudillos de Eloise se pusieron blancos sobre el apoyabrazos. «Pero eso no es todo», dijo Janelle. La pantalla se dividió en paneles mostrando a víctimas anteriores, con rostros difuminados pero voces claras, describiendo encuentros con Preston. Un atleta relatando amenazas en el vestuario. Un miembro del consejo estudiantil detallando carteles de campaña vandalizados. Una chica explicando en voz baja por qué se transfirió de escuela. Cada uno de estos incidentes quedó enterrado bajo acuerdos de confidencialidad, explicó Janelle. Cada vez el dinero y la influencia protegieron al agresor en lugar de a las víctimas. Apareció otra pantalla, mensajes de texto del teléfono de Preston, obtenidos por citación judicial. Las palabras brillaban sobre la multitud. «Ella tiene que aprender cuál es su lugar. Nadie me dice que no en mi escuela. Los abogados de papá se encargarán, como siempre». Preston se desplomó en su asiento, su arrogancia por fin abandonándolo, mientras sus propias palabras revelaban su carácter. «Señorita Carter», llamó Janelle, «¿podría demostrar la técnica defensiva que utilizó ese día?» Naima se levantó con fluidez y caminó hacia el pasillo central. «Les mostraré exactamente cómo es el entrenamiento defensivo del cuerpo de marines». Su voz sonaba clara y firme. «El objetivo es terminar un conflicto con la mínima fuerza, protegiendo a todos los involucrados». Invitó a una miembro de la junta a asistirla. «Por favor, coloque su mano aquí», indicó. Luego, con movimientos precisos y controlados, demostró la maniobra de liberación de muñeca que había roto el agarre de Preston. «Observen, ningún golpe lanzado, ninguna fuerza excesiva, solo disciplina cuidadosa para crear distancia y evitar daños». El contraste con el agarre violento de Preston era evidente. «Señor Val», llamó Janelle, «¿quisiera explicar sus acciones de ese día?» Preston miró alrededor desesperado, sin encontrar escape de las cámaras ni de las miradas fijas sobre él. Su rostro se desmoronó. «Yo...» Su voz se quebró. Nunca me hicieron enfrentar lo que hice». «¿Por qué el dinero y la influencia lo protegían?», lo presionó Janelle. «Sí», la palabra pareció arrancársele. «Mamá y papá siempre lo arreglaban. Pensé que podía hacer lo que quisiera». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Estaba equivocado.
Lo siento tanto. El presidente de la Junta carraspeó. Tenemos ante nosotros varias mociones. Primero, el director Mercer ha presentado su renuncia, con efecto inmediato. Mercer se puso de pie con rigidez y salió del escenario sin mirar atrás. Segundo, el Comité de Ética ha encontrado a la señora Vale en violación de las leyes de financiamiento de campaña por coordinación ilegal en manipulación de evidencia. Enfrenta multas significativas. El rostro de Eloise era una máscara de furia mientras se levantaba. Me retiro de la carrera por la alcaldía, anunció entre dientes apretados antes de dirigirse hacia la salida. Finalmente, en lo que respecta a Preston Bale, ha aceptado declararse culpable de agresión. La sentencia incluye consejería obligatoria, servicio comunitario supervisado en el programa de alfabetización de la escuela y una disculpa pública. Preston se levantó con las piernas temblorosas. Las cámaras hicieron zoom mientras se dirigía a Naima. Señorita Carter, yo lamento profundamente haberla agredido. Mi comportamiento fue inexcusable. Nunca antes asumí la responsabilidad de mis actos, pero empiezo ahora. Trabajaré cada día para ser digno de esta segunda oportunidad. El auditorio estalló en aplausos. Preston permaneció torpemente bajo los reflectores, la cabeza baja, su mundo cuidadosamente construido de privilegios finalmente resquebrajado. Naima permaneció sentada, el rostro sereno. Red le apretó el hombro mientras Hattie se secaba las lágrimas. A su alrededor, la comunidad entera se puso de pie, su aprobación recorriendo la sala como una ola. En pantallas por toda la ciudad, los espectadores vieron cómo la justicia se desarrollaba en tiempo real. La transmisión en vivo captó cada momento en que los poderosos finalmente enfrentaban consecuencias, y la dignidad de una maestra prevalecía sobre la violencia y la intimidación. La luz del sol matutino entraba por las ventanas de la sala de reuniones de la Junta Escolar, mientras el superintendente Howard Chen firmaba la última página de la nueva política del distrito. El protocolo Carter ya es oficial, anunció, repartiendo copias a los administradores y maestros reunidos. Naima estaba sentada entre Janelle y Hattie, revisando los puntos clave del documento. El protocolo exigía la preservación inmediata de las grabaciones de seguridad, requería la documentación de todos los incidentes disciplinarios y establecía cadenas claras de custodia de evidencia. Lo más importante, prohibía los acuerdos privados y los contratos de confidencialidad en casos de mala conducta estudiantil. Esto garantiza transparencia, explicó Janelle al grupo. No más incidentes enterrados, no más pagar por silencio. El doctor Chen asintió. También implementaremos capacitación con enfoque en trauma para todo el personal. La señora Carter ha aceptado ayudar a desarrollar ese plan de estudios. Después de la reunión, Naima caminó por el soleado pasillo junto a Hattie, pasando por el lugar donde todo había comenzado. Los estudiantes saludaban y gritaban desde lejos, la tensión incómoda de las últimas semanas reemplazada ahora por un respeto cálido. ¿Viste el anuncio de la fundación?, preguntó Hattie mostrando un correo en su teléfono. Naima sonrió. ¿Lo de la beca de Marisol? No solo fue restaurada, la duplicaron. Beca completa más gastos de manutención. Hattie irradiaba alegría. La Fundación Morgan se enfureció al enterarse de las amenazas del donante Vale. Están creando un nuevo programa de becas de justicia social en nombre de Marisol. Llegaron a la biblioteca, donde Brooke Lynn y Tarek Jones preparaban una exhibición sobre documentación digital y derechos estudiantiles. Ambos habían recibido menciones especiales de la Junta Escolar por su papel en preservar pruebas. La exhibición se ve excelente, les dijo Naima, observando la línea de tiempo cuidadosamente organizada de los acontecimientos. Queríamos mostrar cómo las pequeñas acciones de todos sumaron, explicó Brooke. Un video, una declaración de testigo, una persona que se atreve a hablar. Todo cuenta. Y también lo técnico, añadió Tariq. Marcas de tiempo correctas, copias de respaldo, métodos de verificación. Así la próxima vez todos saben cómo proteger la verdad. Más adelante pasaron por la oficina del entrenador Derry, que colgaba su recién aprobado certificado de titularidad. La Junta había reconocido su valor al presentarse finalmente, extendiendo su contrato con protecciones adicionales para denunciantes. El oficial Lentz también recibió su mención hoy.
comentó el entrenador al verlos pasar. El jefe en persona le agradeció por seguir el procedimiento en lugar de jugar a la política. Los tiempos de verdad están cambiando. Sobre su escritorio descansaba el periódico local doblado, con la escueta declaración de retiro de Eloise Vale. También había renunciado a todas las juntas comunitarias, y los rumores decían que la familia buscaba casa en otro estado. El artículo señalaba además que el exdirector Mercer cooperaba con los investigadores estatales en torno a años de incidentes mal gestionados. Esa tarde, Naima preparó el gimnasio para su primer taller comunitario de defensa personal. Insistió en que fuera gratuito y abierto a todos: estudiantes, padres, docentes. La lista de inscripción se llenó de inmediato. Recuerden, dijo a los participantes reunidos, esto no se trata de hacer daño a otros. Se trata de protegerse a uno mismo y de desescalar conflictos. La dignidad es estrategia. Preston Vale permanecía en silencio al fondo, repartiendo botellas de agua como parte de su servicio comunitario. Sus ropas de diseñador habían sido reemplazadas por un atuendo deportivo sencillo. Su antigua arrogancia ya no estaba presente. Cuando los participantes necesitaban pareja, él intervenía sin quejarse, prestándose para demostrar posturas defensivas. Bien, dijo Naima mientras él ayudaba a un estudiante de primer año a practicar una liberación de muñeca. Ahora recuerden, control, no agresión. El objetivo es distancia y seguridad. Preston asintió, con el rostro serio en su papel. Durante los descansos, rellenaba los enfriadores y limpiaba derrames sin que nadie se lo pidiera. El cambio en él era notable. No estaba roto, sino transformado en algo más cercano a la sabiduría. Los padres observaban desde las gradas, mientras Naima guiaba a todos en técnicas básicas. Marisol y su madre practicaban juntas, sus movimientos ganando confianza. Tarek grababa segmentos para la página de seguridad de la escuela, mientras Brooke tomaba notas para el periódico estudiantil. Terminemos con los límites, anunció Naima. La voz es tu primera línea de defensa. Todos, fuertes y claros, digan alto. La palabra resonó en las paredes del gimnasio cuando decenas de voces se unieron al unísono. Incluso Preston participó, su alto apagado cargando un peso de comprensión que antes no tenía. Al terminar la sesión, los participantes recogieron sus cosas, charlando y practicando movimientos. Varios agradecieron a Naima, incluidos algunos que al inicio se habían opuesto a ella durante la controversia. Notó que algunos intercambiaban números, creando nuevas conexiones. La misma hora la próxima semana, gritaron algunos. Naima asintió, viendo ya cómo esas sesiones podían ayudar a sanar las divisiones de la comunidad. Preston terminó sus tareas de limpieza y se detuvo cerca de la puerta. «Señora Carter», su voz era apagada pero firme. «Gracias por enseñarme lo que pudo haberme hecho ese día y no lo hizo». Naima le sostuvo la mirada. «¿Recuerdas esa sensación cuando tengas la tentación de usar la fuerza contra otros?» Él asintió una vez y se marchó, los hombros rectos, pero sin soberbia. El gimnasio se fue vaciando lentamente mientras el sol empezaba a ponerse. Naima revisó el equipo, enderezó las colchonetas y finalmente se dirigió a la salida. Podía escuchar a los chicos trotando en la pista afuera, sus zapatillas golpeando rítmicamente el asfalto. Al apagar las luces y cerrar con llave las pesadas puertas del gimnasio, sintió el ritmo familiar subirle a la garganta. Su voz suave se alzó lo suficiente para que solo ella la oyera. Izquierda, derecha, izquierda. El aire vespertino tenía una frescura nueva, en sintonía con el espíritu recién despertado que sentía en el pueblo. Estudiantes le gritaban adiós al pasar. Un padre saludó desde su coche. El oficial Lenz asintió respetuosamente desde su patrulla. La atmósfera cambiada era sutil pero innegable. Donde antes el silencio protegía a los poderosos, ahora la verdad circulaba libre por puertas abiertas y nuevas conexiones. No era perfecto, el cambio nunca lo es, pero estaba despierto, vivo, avanzando con un ritmo constante. Espero que hayas disfrutado esta historia. Por favor, compártela con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas la próxima. Mientras tanto, he seleccionado 2 historias para ti que creo que te gustarán. Que tengas un gran día.